Hermanos, este día quiero invitarlos una vez más a leer la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Éxodo, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro, Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El libro de Éxodo es el libro que relata el peregrinaje del pueblo de Israel. También relata el peregrinaje del propio Moisés, desde conocer a Dios, hacer todas las obras que el Señor le mandó. Y esto también ilustra nuestro propio peregrinaje, entendiendo que desde que conocimos a Cristo, nuestra meta es seguir conociéndolo mucho más, hasta llegar al día en donde podamos ver completamente su gloria. Por supuesto que en el tiempo y en el proceso de nuestra vida, mientras más conocemos a Dios, más podemos reflejarlo a Él en nuestras vidas, a través de nuestro carácter, a través de nuestra vida, a través de una familia incluso, transformada por la gracia del Señor. La semana pasada vimos que Moisés, en un solo encuentro, su vida fue transformada, cambiada para siempre. Todo el encuentro de Moisés del capítulo 3 y parte del capítulo 4 hablan de este encuentro que fue glorioso para el corazón de Moisés. Y aunque Dios no era un desconocido para Moisés, sabiendo que él salió de Egipto 40 años atrás, conociendo al Señor, entonces ahora en este encuentro conoció a Dios con mayor profundidad. Y aunque Dios no era un desconocido para Moisés en este encuentro, él conoció a Dios con mayor profundidad. Él experimentó allí, frente a la zarza que no se consumía, el carácter santo de Dios. Fue allí donde el Señor le dijo que él quitara el calzado de sus pies, porque ese lugar era santo. Nunca debemos olvidar, queridos hermanos, que la puerta de entrada al verdadero conocimiento de Dios es el temor de su santidad. Eso abre las puertas para todas las demás cosas. Él allí también, en ese encuentro, entendió cuál era el nombre del Señor. Aquí se revela como Jehová, que indica que Él está sobre el tiempo, sobre el espacio y que tiene todo poder bajo su mano. Él también en este encuentro comprendió su plan. Entendió que el Señor quería liberar a la nación de Egipto. Él también aquí experimentó su poder cuando a través de las señales le mostró cómo Él era capaz de hacer cosas y señales gloriosas y maravillosas.
Y él también aprendió a descansar en su providencia, porque hasta el final Dios le mostró que todos los detalles de su regreso estaban en la mano del Señor. Ahora, debemos siempre volver a esto. No hay nada más importante en toda nuestra vida que conocer a Dios. Conocer más y más al Señor. Y como lo he dicho, conocer a Dios no es tener mayor conocimiento de las cosas de Dios, sino que conocer a Dios es cuando la palabra de Dios obra profundamente en el alma, en donde se madura, se crece, en donde incluso se llega a entender los planes gloriosos de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Ahora, en todo esto es importante señalar las cualidades que tiene Moisés acá. Él es humilde, muestra en todo este encuentro que él es humilde. Sus respuestas, sus reacciones hablan de su humildad. Entendemos que Dios ha trabajado en su corazón a través de estos 40 años allí en el desierto. También es obediente. Vemos que todo lo que el Señor le manda hacer, él lo hace. Y también al final es consciente de sus propias incapacidades. Él entiende que él no es capaz para hacer lo que Dios le pide, entonces Dios le muestra su poder. Es como el apóstol Pablo dice, que Dios se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora, este es el cuadro de un hombre que ha ido madurando a través de los años y que son virtudes totalmente necesarias para poder conocer a Dios. Y vemos también acá un Dios paciente, es paciente con aquel corazón que está cambiando, con las dudas, los temores. Él es paciente y Él le va a responder a cada uno de los temores que Él tiene. Incluso cuando Él no tiene toda la disposición a querer hacer lo que Dios le pide, Dios lo trata y trabaja con su corazón para que al final Él conozca su grandeza y su gloria, la grandeza de nuestro Dios. En este pasaje que hemos leído tenemos la narración de la salida de Moisés de Madián hacia Egipto. Y si viéramos el pasaje, no con todos los detalles, vemos que tanto su salida como su llegada a Egipto, Dios la bendice. En los versículos 18, 19 y 20 vemos que todo está bien. Él le va bien cuando llega a hablar con su suegro y él puede salir de Madián. Y vemos también del verso 27 en adelante que tiene un buen encuentro con Aarón y le va bien cuando llega a Egipto. Pero en este pasaje hay una historia en medio que sin una explicación sería difícil de entenderla. Y hasta parecería una contradicción. Dios le ha hablado de que el Señor va a ir con él, Dios le ha dado sus instrucciones, él lleva la vara de Dios en su mano. Pero ahí en el versículo 24 dice que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, entre la salida de Moisés de Madián y su llegada a Egipto, era necesario que su familia y en especial su esposa comprendieran que mientras más conocen a Dios, entonces también hay responsabilidades de cumplir sus demandas. Nunca habrá logros mayores sin obediencia a las cosas básicas de la fe, y eso lo veremos. Hoy día y a través de este pasaje, quiero que veamos 3 áreas que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestro crecimiento. La primera área en que debemos tener en cuenta para nuestro crecimiento es que la tarea que Dios demanda no es fácil, no es sencilla. Sin embargo, Dios promete que siempre estará a nuestro lado para ayudarnos. Y como lo vemos acá, la tarea de Moisés, el llamado que Dios le dio a Moisés, no era una fácil misión. Era ir y enfrentar a un hombre de una nación muy poderosa, una potencia mundial en ese momento. Tenía que sacar a 2 millones de personas y llevarlas a través del desierto hasta llegar a Canaán y conquistar la tierra de Canaán con ese pueblo que iba a sacar de Egipto. Era una tarea grande, era una tarea difícil. Pero el Señor, en todo su encuentro que ha tenido con él, ha ido tratando su corazón, ha tratado sus temores, todo su sentido de incapacidad.
pero desde el momento que entiende que no hay opción sino obedecer a Dios en todo el llamado que Él le hace, entonces Dios promete toda su ayuda para que Él se ponga en marcha en este momento. Cuando Él está hablando con el Señor y al final Dios le dice, debes ir, debes cumplir lo que yo te estoy diciendo, notamos acá la diligencia que tiene Moisés. En el verso 18, en una pequeña frase al comenzar el versículo dice, así se fue Moisés. O sea, una vez que terminó de conversar con Dios, Moisés tomó sus ovejas y se devolvió a su casa de forma inmediata. Entonces notamos acá la diligencia de Moisés. Y cuando él llega a su casa, a la casa donde él vivía, junto a su suegro, ahí en Madián, Dios lo ayuda en la conversación que tiene con su suegro. En la NBI este mismo pasaje dice de esta manera, Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven. Entonces, una vez que llega, él habla inmediatamente con su suegro y Moisés es bastante prudente porque no le dice todas las razones por las cuales él se va a ir a Egipto. Si él le dice todo, probablemente habría desatado un sinfín de comentarios, de opiniones, de todo el clan que vive allí. Entonces Moisés es prudente. Pero también Jetro acá, siendo un hombre sabio, como lo veremos también más adelante, probablemente entendió que había razones muy poderosas en el corazón de Moisés para marcharse de esa manera. Jetro no preguntó mucho y a pesar de haber estado 40 años juntos, para la tranquilidad de Moisés le dice, ve en paz. Le hizo la salida muy fácil. Y luego en los versículos 19 y 20, Dios lo ayuda también con la familia. Y en el proceso probablemente le asalta un temor de volver a Egipto por todo lo que sucedió cuando él salió de Egipto hace 40 años atrás. Entonces el versículo 19 en la NBI dice, ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Esto es para tranquilidad de él y probablemente también para tranquilidad de Séfora, su mujer, que en estos 40 años que ya están casados, no debía ella desconocer la historia de Moisés y las razones por las cuales él salió de Egipto. El verso 20 implica que toda la familia está de acuerdo y para mayor seguridad y en obediencia, Moisés toma la vara de Dios en su mano y se marcha de Madián rumbo a Egipto. Bendito sea Dios. Hermanos, qué gracia de Dios es que Él conozca nuestras limitaciones, que Él conozca lo que somos y que cuando nos disponemos a hacer su voluntad, Él siempre está dispuesto a seguir animándonos, a seguir bendiciéndonos, dándonos aliento para seguir adelante. Pero en los versos 21 al 23, aquí le advierte que la tarea no va a ser fácil. Él va a confrontar a Faraón. Y sabemos nosotros la historia, el Señor Jesucristo acá, el Dios Todopoderoso, le dice lo que va a acontecer y le habla lo que va a suceder al final de todo este proceso. Él le habla de la última plaga, de las 10 que hubieron, le habla de la última, de la muerte de los primogénitos. Porque ese será uno de los momentos cruciales en la vida de Moisés y será un momento muy difícil. Dios le advierte también ahí en el verso 21, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, hablando de Faraón. Va a ser un encuentro, un choque entre él y Faraón. Y no solamente un choque entre dos personas, sino un choque de poderes espirituales. Aquí hay dos cosas importantes. Es la acción que Dios va a hacer en el corazón de Faraón. Y esto es muy similar a lo que dice Romanos capítulo 1. El hombre que a pesar de conocer a Dios o de ver algo de Dios y prefiere seguir sus propios deseos, entonces cuando esa persona, viendo las evidencias, desobedece, no escucha o se rebela contra Dios, entonces Dios endurece su corazón para condenación.
Y eso fue lo que ocurrió en el corazón de Faraón. Él va a perder a su hijo y prácticamente va a perder todo su reino al final y su vida en la eternidad. Y lo segundo acá en esta situación es que esto es una guerra espiritual, como lo señalé. Hay poderes malignos alrededor de Faraón. Hay una incredulidad desafiante acá. Se entiende que hay un Dios, el Dios de Israel. Se entiende que tiene poder, pero se prefiere acá, el corazón humano prefiere acá ir en contra de ese Dios. Y cuando sucede eso, las tinieblas vienen a invadir el corazón de Faraón y de todos los que están alrededor de él. Dios le dice a Moisés todo esto, le anticipa todo lo que va a ocurrir para animarlo, para decirle, mira, la tarea va a ser difícil, pero la victoria será al final para ti. Yo haré esta obra. El Señor le está diciendo a Moisés, soy yo el que estoy trabajando acá. Va a ser difícil, pero al final el Señor se va a glorificar en el endurecimiento del corazón de Faraón. Ahora, mis queridos hermanos, cuando un creyente se apronta y decide seguir el llamado total de Dios hacia la santidad y a la obediencia, no debe dudar que también hay fuerzas espirituales en su contra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El creyente debe aprender a permanecer firme, tomado de las promesas de Dios, manteniendo siempre la obediencia, viviendo siempre en integridad y en santidad delante de Dios. Pero también acá para nosotros Dios nos promete su ayuda. De hecho, en Efesios capítulo 6 dice que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios, todas las virtudes que hemos recibido en el Evangelio, que es la salvación, la justicia, la verdad, la fe. E incluso allí mismo se dice que debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y incluye al final la oración. Hermanos, frente a nosotros, frente a lo que nosotros estamos desarrollando en nuestras vidas, un camino de santidad, no dude que el enemigo siempre va a querer interponerse en ese camino. Pero nosotros, por la gracia de Dios, estamos cubiertos por Cristo Jesús. Dios ha bendecido nuestras vidas para tener victoria en todo momento de la vida. Por lo tanto, amados hermanos, debemos seguir firmes en lo que el Señor nos ha mostrado que debemos seguir. Hay una nota interesante ahí también en el versículo 24, cuando el Señor mismo le dice a Moisés que le debe decir a Faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito. Y esta es la primera vez en la Biblia en que Dios se llama Padre de su propio pueblo. Y esta es una gloriosa y asombrosa y profunda realidad de Dios para con aquellos que Él llama. Así como también lo hemos entendido nosotros, una de las bendiciones más grandes de la vida, hermanos, es que nosotros somos hijos de Dios y que Él, en la mente de Dios estábamos incluso antes de nacer, incluso antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía puestos sus ojos en nosotros para que nosotros fuéramos sus hijos. Hermanos, esto es el misterio de su soberanía y debemos darle gloria y honra a Dios que somos parte de su familia y que nosotros somos sus hijos. Entonces, hemos visto aquí que la tarea para Moisés no iba a ser fácil, pero que Dios sí siempre iba a estar con él para todo proceso que él iba a vivir, y así lo vamos a ver y así lo vemos hasta el día de hoy. La segunda área que debemos tener en cuenta en nuestro crecimiento es que Dios demanda responsabilidad a sus mandamientos desde el principio de nuestra vida cristiana. Y aquí tenemos el episodio que aparece en los versículos 24 y 26. Y es este episodio que determina el éxito que Moisés va a tener en su llamado. Porque si hubiera muerto en el camino, su vida no habría tenido ningún sentido, ningún propósito. Ni siquiera habría podido llegar a Egipto. Porque aquí lo que se presenta es que el Señor le sale al encuentro porque lo va a matar. ¿Y qué significa todo este pasaje? Bueno, que a pesar de toda la revelación que Moisés tenía, él estaba sujeto a una obediencia a Dios que Dios siempre había exigido de su pueblo.
¿Y de qué se trata todo esto? Es de la circuncisión, que era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, incluso un poquito antes que naciera Isaac. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 17, versículo 10, en donde el Señor es enfático en hablarle a Abraham y decirle: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y luego un poco más abajo dice: y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, aquí el Señor lo pone en términos muy exigentes. Es lo que Abraham debía cumplir y lo hizo en ese momento, y todas las generaciones después de él debían hacer lo mismo. Y como vemos hasta acá, todas las generaciones siguieron este pacto, incluso en todos los años que estuvieron en Egipto. La promesa nunca se olvidó. Y de hecho tenemos aquí padres fieles como Amram y Jocabed que circuncidaron también a Moisés. Moisés estaba dentro de ese pacto y él entendía que era parte de una promesa. El asunto acá es que uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado. Ahora, ¿conocía Séfora este pacto? Sí, lo conocía porque Séfora también era descendiente de Abraham. Por otra línea, pero era descendiente de Abraham. Su padre era un sacerdote de Dios. Ellos conocían parte de las promesas hechas a Abraham. Pero aquí vemos que en el proceso de que Dios llama a Moisés y él toma a toda su familia para ir a Egipto e ir a cumplir la labor de Dios, uno de sus hijos, como ya lo señalé, no estaba circuncidado. Dios ya le había revelado su nombre a Moisés, Jehová el Señor, y ellos debían tener temor de las demandas que Jehová había hecho para con esta nación. Entonces, la situación es esta. Dice el verso 24 que Dios le sale al encuentro para matar a Moisés. La forma en que Dios desea matar a Moisés no es clara, pero dice que fue en una posada. Y una posada era un lugar amplio donde era una especie de albergue donde estaban los viajeros, los que iban y venían a la nación de Egipto, se albergaban allí. Y es en ese momento, en ese lugar en donde Moisés está a punto de morir. Es probable que haya sido un repentino y fulminante problema de salud, muy fuerte, un deterioro de la salud que fue en unos pocos minutos. Y Séfora entendió que esto no era natural, que era claramente una cuestión de parte de Dios. Y Séfora sabía también que dentro de su familia había una ofensa a Dios, una desobediencia concreta que ella no había permitido cumplir. Es claro que Séfora, estando en Madián, se había negado a circuncidar a su hijo menor. Ya dije, ella sabía del pacto de Dios con Abraham. Probablemente Moisés le había insistido, pero ella se niega a hacerlo. Pueden haber muchas razones por las cuales ella se negó. No quería hacerle daño a su hijito menor. Tal vez ella, en una discusión, dice: no quiero que hagas lo mismo con este hijo que tengo ahora. O ella tal vez pensaba que esta era una cuestión que no tenía mayor importancia, no tenía relevancia, no estaba dispuesta a cumplir un ritual que aparentemente no tenía ningún beneficio para su vida o para la vida de su hijo. Pero en algún punto esto debió haber sido un conflicto para el matrimonio, en donde el esposo le insiste a ella, a su esposa, en la necesidad de cumplir con Dios en este mandato en particular, y ella rotundamente comienza a negarse porque ella no quiere hacerlo. Ahora, en la implicación acá, primero, es que para Dios es tan importante cumplir los mandamientos. Es tan fuerte acá que Dios está dispuesto
a matar a Moisés por no haberlo cumplido, porque es un pacto perpetuo. Y Dios demanda obediencia en lo que implica sus mandamientos establecidos en su palabra. Era una demanda de Dios. Y si ellos iban a ir con el pueblo de Israel a Egipto, ellos debían ir en completa obediencia al pacto que el Señor le había dado a Abraham. Y hermanos, o en especial aquí a las hermanas, es un llamado a las esposas en realidad. Quiero decirle esto a cada esposa que me escucha. Su esposo nunca llegará a crecer más de lo que ha crecido si usted se niega a cumplir ciertas responsabilidades espirituales que Dios demanda. Esto no solo va a afectar a su esposo, va a afectar su propio crecimiento, va a afectar incluso el crecimiento de su propia familia. Debemos ser conscientes de esto. Todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo y que por la gracia del Señor nos integra a su pueblo, a su iglesia, entonces ahora estamos bajo todas las demandas que Dios nos da en su palabra en este nuevo pacto. No existen casos especiales acá. Esto realmente es temer a Dios. Temer a Dios es cumplir lo que Dios nos demanda de forma directa a nosotros, en todo lo que nos dice en el Nuevo Testamento especialmente. Y a veces, mandamientos de Dios pueden llegar a ser puntos de conflicto entre un matrimonio. Considerando acá la situación, un esposo que desea avanzar cumpliendo lo que Dios le pide que haga, pero de pronto su esposa dice, yo no quiero hacer tal cosa. Probablemente, como Séfora, va a tener muchas razones para no hacerlo. Y esto puede ser en muchas áreas de la vida particular de un matrimonio. Tal vez se trata de la participación más activa dentro de la iglesia, o de la administración del dinero, o de la disciplina a los hijos, o incluso aspectos internos del matrimonio donde se deben cumplir el respeto, la honra o el amor. Pero si una esposa no acompaña a su esposo en el cumplimiento de alguna de estas responsabilidades espirituales que él le pide, no solo va a perder su esposo, va a perder también ella y va a perder toda su familia. Perder en el sentido de perder oportunidad, perder crecimiento. Se detienen los procesos de Dios. No va a haber mayor discernimiento, no va a haber mayor crecimiento, no va a haber mayor madurez. Y hay muchas más cosas de las que usted pudiera imaginar, de lo que Dios desea derramar, pero a la vez también de lo que está detenido por causa de una desobediencia dentro del ámbito matrimonial en cuanto a las cosas de Dios. Es verdad, hermanos, que también hay muchos hombres que son producto del estancamiento a sus propias familias por su falta de compromiso, eso es verdad. Pero mirando el pasaje acá, Dios no va a matar a Séfora, Dios va a matar a Moisés, porque él es el responsable delante de Dios. Por lo tanto, todo hombre también debe temer frente a este mandamiento. Ahora, mi querida hermana, Dios no va a matar a su esposo el día de hoy, Dios no va a hacer eso, pero él no va a avanzar, él no va a crecer. Y dentro del corazón de toda mujer casada en la iglesia, el mayor deseo, el mayor empeño que el corazón de una mujer debe tener es que su esposo crezca, es que su esposo sirva, es que su esposo sea fiel a Dios y avance y crezca, porque si él crece, usted también va a crecer, su familia también va a crecer. Usted está ahí para ayudarlo a ese hombre, para ayudarlo a crecer, para no ser un impedimento para que muchas bendiciones de Dios se derramen sobre su propia familia cuando no quiere cumplir mandamientos básicos que Dios nos demanda en su palabra, como los que mencioné hace un momento. La razón fundamental por que muchos creyentes no crecen ni maduran es porque están desobedeciendo
un mandato de Dios o lo están pasando por alto. Mandamientos directos que son para nuestras vidas. Hay tantas cosas dentro de la Escritura. La honra, la sujeción, el congregarse, el ofrendar, el dar. Hay tantos mandamientos directos para nosotros que nosotros no podemos pasar por alto. Dios los demanda de nuestro corazón y debemos cumplirlos con gozo, porque al cumplir lo que Dios nos demanda, entonces sigue fluyendo la gracia y la bendición sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasó acá con Séfora? Bueno, la acción de Séfora es que al darse cuenta que el Señor quiere matar a Moisés porque ella se ha negado a circuncidar a su hijo menor, ella misma lo circuncida. Moisés no puede en ese momento porque se está muriendo. Probablemente está acostado, sufriendo, y ella lo que hace es inmediatamente hacer esa operación y luego, al circuncidar a su hijo, toca a Moisés tratando de hacer una conexión con lo que ella está haciendo, como si el acto de obediencia fuera del mismo Moisés. Es como si ella le estuviera diciendo a Dios: Señor, haz que mi obediencia en lo que me he negado a hacer por tanto tiempo sirva para que mi esposo no muera y fuera como si él mismo lo hubiera hecho. Y Dios responde a eso. En el verso 26 dice: así le dejó luego ir. En otras versiones dice: el Señor se alejó de Moisés. En otra versión dice: entonces Yahvé lo soltó. Y ella luego dice: tú me eres un esposo de sangre. ¿Por qué dice eso? Le dice ella a Moisés. ¿Cuándo se lo dice? Cuando Moisés comienza a recuperarse. Cuando Moisés comienza a reaccionar, ella va y le habla y le dice: ahora tú me eres un esposo de sangre. La frase indica algo así: te he recibido de nuevo a causa de la circuncisión que no quería que tú hicieras, pero como yo la hice por ti, entonces Dios te ha devuelto conmigo. Esto está hablando mucho también del corazón desesperado de ella en ese momento. Ella hace una exclamación muy linda acá. La frase esposo acá habla también como si él fuera un novio. La palabra se usa indistintamente para novio o para esposo, porque esto también trajo para ella una renovación para con su matrimonio. En su negativa de no querer hacer lo que su esposo le estaba mandando, no se había dado cuenta de que algo se había deteriorado en su matrimonio. Pero de pronto ella, al ver a su esposo muriendo, reacciona tan rápidamente, y ella ahora, cuando lo ve, le dice: qué bueno que Dios te ha devuelto conmigo. En un sentido, para ella es como si hubiera sido un acto de redención misma. Mis queridos hermanos, el matrimonio se fortalece cuando juntos obedecen a Dios. Se fortalece de una manera tan grande cuando ambos se ponen de acuerdo en cumplir los mandatos establecidos por Dios en los aspectos de la vida, en su propia relación y su comunicación como Dios manda, en la responsabilidad que tienen con sus hijos, en la administración de sus finanzas, en su relación con la iglesia, en su sujeción, en su servicio, incluso en el manejo de sus negocios y de su trabajo. Cuando ambos se ponen de acuerdo en el temor del Señor, hermanos, incluso eso sirve para revitalizar su relación matrimonial y hace que su relación sea fortalecida, bendecida. Y eso lo hace solamente Dios cuando ambos se ponen de acuerdo. Esto es tan importante acá, verlo de esta manera, porque si esto no hubiera pasado, o si sencillamente Séfora no quiere hacer lo que Dios demanda, no tendríamos la historia de Moisés. Debemos entender que cuando hay un llamado de Dios para que un hombre cumpla su labor, necesita el apoyo completo de su esposa, para que ella nunca sea un peso, para que ellos puedan ver la mano gloriosa de Dios sobre sus vidas cuando son obedientes al Señor en todo lo que Dios les demanda.
Y hay una tercera área que debemos tener en cuenta en nuestro crecimiento. Nunca la obra de Dios se acaba en nosotros. Nunca la obra de Dios se acaba en nosotros. Eso debemos tenerlo siempre en consideración porque nos va a ayudar a superar cualquier obstáculo por venir. En otras palabras, siempre estamos bajo un proceso de Dios. En los versos 27 está hablando de cómo él llega a Egipto, cómo Moisés llega a Egipto. Se recupera de forma tan rápida porque la situación que vivió fue por un asunto de Dios sobre él. Entonces, él se recupera tan rápido y tiene un hermoso encuentro con su hermano Aarón. Ahí en el verso 27 fue una alegría para ambos, una vez más, estar juntos. En el verso 28, Moisés le habla a Aarón y le cuenta todo lo que ha pasado, le cuenta de las señales, no hace las señales para su hermano, le cuenta todo y Aarón cree absolutamente todo lo que Moisés le dice. Y en el verso 29 y 30 fue Aarón que le organiza toda su llegada. Él habla con los ancianos de Israel y luego en una reunión masiva con todo el pueblo de Israel, entonces ahí Moisés hace las señales que Dios le dijo que tenía que hacer frente al pueblo para que le creyeran y el pueblo le creyó. La respuesta del pueblo tuvo un gran éxito para Moisés. El pueblo creyó y terminó adorando a Dios ahí en el verso 31. Y como ya lo dije, esto es lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y seguramente para el corazón de Moisés debe ser tan alentador ver que el pueblo le cree. Esto indica también un aliento para él, incluso para Aarón, de que ellos están cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. Pero acá debemos considerar que la respuesta del pueblo o la fe del pueblo no iba a durar mucho. Si bien son palabras muy lindas las del verso 31, el pueblo cree, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habiendo visto su aflicción se inclinaron y adoraron. Pero como ya dije, esta respuesta de fe del pueblo no durará mucho. En pocos días le van a echar la culpa a Moisés y a Aarón de ponerlos en una situación mucho peor con Faraón. Eso está en el capítulo 5, verso 21, donde dice, le dijeron a Moisés y a Aarón, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, nos habéis hechos abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces, ¿qué pasó con la fe y la adoración del pueblo? Bueno, primero entender esto. Moisés y Aarón estaban conociendo al Señor, estaban conociendo a Jehová. Moisés, por su parte, ya lo tenemos en el capítulo 3, ha tenido un encuentro profundo con el Señor. Y Aarón también lo ha tenido por su parte, pero esa historia no se relata acá en la Escritura. Ellos están conociendo al Señor, pero el pueblo no lo está conociendo. Ellos no saben todavía quién es Él. Tienen una vaga idea de quién es Él. Sí, lo saben. Se alegran de que el Señor los visite. Se alegran. En otra versión dice que se alegraron de que esté pendiente de ellos y que haya visto su aflicción. Es verdad, se alegran mucho. Es tan fácil ser movido por señales, pero eso no cambia el corazón de la nación. Es necesario un encuentro real, un encuentro dramático que implique arrepentimiento en sus corazones. Ellos todavía no habían entrado en esa relación con Dios. Incluso algunos de ellos no conocieron a Dios finalmente, murieron en el desierto. Pero lo que Dios quería realmente era darse a conocer también al pueblo. Y muchos también lo conocieron en el proceso. Mientras estaban las plagas, mientras se abría el Mar Rojo, pero especialmente allí en el monte Sinaí, conocieron realmente a Dios. Moisés ya lo conocía. La tarea para Moisés no iba a ser fácil, como ya lo señalé, pero ese día, al final de ese día, acá en el pasaje que estamos viendo, todo estaba bien. Había terminado ese día con bendición para Moisés. El pueblo estaba contento y Moisés estaba alentado de que estaba cumpliendo todo el mandato de Dios. Pero nunca debemos olvidar que la santificación es continua. Dios sigue trabajando en nosotros. Moisés y Aarón iban a tener un momento difícil con el pueblo días más adelante, y esto les haría saber de que
la obra de Dios continuaba en sus vidas y ellos necesitaban ser fortalecidos por Dios constantemente y ellos necesitaban sujetarse a Dios y fortalecerse en Dios mucho más, todo el tiempo y en todo momento. Hermanos, van a haber momentos muy lindos en nuestras vidas y vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Vamos a tener días muy buenos, muy provechosos. Vamos a terminar el día y le vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero nunca olvidemos que el día de mañana tiene nuevos desafíos. Hay más cosas por hacer. Pero en esos desafíos es que Dios quiere que lo conozcamos todavía mucho más. Cuando la fe es real se va a fortalecer en la prueba. Pero cuando la fe es falsa se va a entusiasmar por un tiempo, por un momento. Pero cuando viene el momento difícil se va a esfumar, como lo vemos acá en el pueblo de Israel. A los pocos días se olvidaron de las señales que Moisés les había dado. Debemos recordar las palabras de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordando acá que el apóstol Pablo está muy contento con la vida de nuestros hermanos allí en Filipos, en donde ellos desde el primer día en que conocieron al Señor, su fe comenzó a crecer y siguió creciendo en el tiempo y siguió teniendo fruto en el tiempo. Y Pablo les dice: yo estoy persuadido de que Dios continuará haciendo la obra en sus vidas. Los creyentes crecen, hermanos, y perseveran en momentos buenos, en momentos exitosos, como también en los fracasos. Pero la característica esencial del verdadero creyente es que sigue avanzando y sigue creciendo en el camino del Señor. Vamos a orar.